la necesidad de un plan de cobertura médica, nace la Indeplandencia. Indeplandizate con Por Vos, tu propio plan de salud. Consulta hoy. Mutual Médica. Viva la vida. FM Gospel 102.9. Radio de noticias. Las 24 horas. Así son monederos, billeteras y las inversiones. La economía que nos condiciona y la manera en que podemos mejorar nuestras finanzas. Recomendaciones, sugerencias, técnicas y procedimientos para aprovechar los pocos o muchos ingresos que tenemos. ¿Cómo administrar la economía familiar en épocas de inflación? Si nos da la solución, lo transformamos en el próximo ministro de Economía de la República Argentina. Viene con nosotros en la mañana de Así Son las Cosas, el docente de la Facultad de Ciencias Económicas, en Economía te lo cuenta, Marco Javier Ponzo, que es el responsable de la cátedra Sistema de Información Contable 2. Contador, 3, perfecto. O sea que ahí hay 1, 2 y 3. Sí. Bueno, hay muchas, bueno. Hay muchas. Contador, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marcos? Gracias por venir. Guillermo, muchas gracias. ¿Bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de educación financiera. ¿Qué significa educación financiera? ¿A qué se entiende por educación financiera? Sí, educación financiera, mira, es un concepto que creo que hasta te diría que no lo tenemos incorporado como corresponde. En los ciclos, en la enseñanza, en la facultad. Sí. Creo que es un concepto fundamental y es transformador de la realidad. Uno lo ve tanto en las economías familiares, como vos citabas, como en las empresas. Y la educación económico-financiera es fundamental para ir adelante. ¿A qué nos ¿Cuánto resultado? Desde el punto de vista, si vos lo querés desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, tener claro cuál es la bondad del negocio, cuánto te da el negocio, que la mayoría no lo hace. La mayoría, aunque parezca loco, de los empresarios pymes, no mide su negocio. Si vos lo llevas... Ingreso y egreso, es así. Sí, no, esa cuentita simple, que aunque te parezca simple, yo te puedo asegurar que la mayoría del empresario pyme en la República Argentina no tiene esas mediciones o no tiene un tablerito de control que le permita saber. ¿Lo familiar no te lo termina imponiendo el paredón de la realidad? Digamos, y en lo familiar... Si vos no podés gastar más de lo que te ingresa... Exactamente, pero aunque parezca loco también a nivel familiar, muchas veces no hacemos las cuentas y no sabemos cuánto es lo que queda a fin de mes. Uh-huh. Y claro, cuando tenemos contextos como este, donde si te queda algo, pierde mucho poder adquisitivo, es fundamental que vos sepas cómo estás parado, cuánto te queda y tomar decisiones y moverte, porque estos contextos son los que complican, te quitan poder adquisitivo, cuando te querés cobrar transcurre el tiempo y ya no podés comprar nada de lo que venías comprando. Entonces, mira si es fundamental esto que estamos charlando acá, que es educación económico-financiera en contextos inevitables. ¿Comprar, no ahorrar? Yo siempre digo un mix de cosas. Ajá. Para diversificar. Yo no te puedo venir a decir, che, adelanta, no iría contra lo que pienso, yo te voy a decir, adelanta compra a una familia, adelanta compra de súper. Todos sabemos que la compra del súper están cada vez más, aumentan cada vez más, los valores quizás no son, si vos seguís los índices de inflación, mucha gente se topa con que de semana a semana o de mes a mes, las compras aumentan más de lo que dicen los índices de variación por inflación. Lo que te tengo que decir es que hay un mix de cosas a considerar. Vamos con ese mix. Ese mix es dónde poner. Primero, estamos llegando a un momento de tiempo donde, lógicamente, que la inflación que hoy en día se define como un impuesto, quizás el más caro de todos. Sí. Y al que más le pega es al que menos tiene, claro. Y al que más le pega es al que vive de un sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si vos medianamente, creo en esto, los empresarios más o menos lo tienen clara, saben cómo se tienen que mover, pero a nivel, para que la inflación les pegue en menor medida, pero si vos tenés una familia, digamos, a nivel familiar, tenés que tener esa cultura, ese aprendizaje, esa educación financiera para ver qué haces. Tenés que irte
activos que acompañen la inflación, tenés que tener la posibilidad de, si querés hacer alguna inversión, de tomar deudas a tasa fija y en pesos. En este contexto, yo tengo algunos datos Vamos con los datos. Para darte. O sea, la variación del IPC de marzo, la conociste ayer, sí. El 7,7. ¿No? Tenemos una variación del IPC de los últimos 12 meses del 92,65%. Tenemos una variación del año 2023, en lo que transcurrió de estos 3 meses, del 21,73%. Anualizando esto, la inflación del 2023 estaría dando el 120%. Si no se logra bajar esos... No, pero bueno, la tendencia es esa. Si la inflación de diciembre del 2019 hasta marzo del 2023, estamos en 107%. De diciembre del 2019, con esta tendencia que te vengo marcando a diciembre del 2023, estaría en el 779%. Si vos tenés de peso en diciembre del 2019, para mantener el poder adquisitivo, tenés que tener en marzo 23 4.900.000 pesos. Y con esta tendencia, para mantener el poder adquisitivo a diciembre del 2023, vas a tener que tener casi 9 millones de pesos. Es imposible. Bueno, ¿cómo haces? Fíjate, y a mí me cuentan siempre los más grandes que esto siempre pasa. Es como que se repite en la República Argentina. Entonces, ¿cómo haces para moverte en este contexto? ¿Cómo haces para transitar este contexto? Si yo me enfoco, por ejemplo, en este primer momento, en la gente que vive de un sueldo. Vos en tu caso, por ejemplo, en tu familia, ¿cuántos ingresos tenés? 3. 3 ingresos. Yo creo que ya no podés vivir de un solo ingreso en la República Argentina. No. Si vivís por debajo de la línea de la pobreza. Entonces puedes tener además porque también da la sensación que algunos consumos, algunos hábitos, algunas comodidades llegaron para quedarse, porque nadie quiere no tener el celu, nadie quiere no tener las plataformas digitales. Eso no lo quiere rehusar nadie. No, entonces tenemos y manteniéndose las condiciones como se vienen dando, y tenemos que reinventarnos. Tenemos que estar en la búsqueda, en la creatividad, para generar fuentes nuevas de ingreso y diversificar, porque hay algunas que van a estar mal, como le pasa hoy a los sueldos, pero hay otras que pueden estar mejor si me voy reinventando, si me voy ayornando, si voy buscando otras alternativas. Entonces, pero eso, contador, como expresión de deseo está muy bien, pero después te encontrás cómo hacer. Bueno, o sea, ¿qué te quiero? A lo mejor vos decís, no me está diciendo nada. Yo lo que te estoy diciendo es que tenés que estar en la búsqueda. Lo estoy contrastando con la realidad, digo, que a mí me gustaría reinventarme, pero cuando te encuentras el límite de la realidad, también sospecho que no me debo estar administrando bien. Sí. Y eso es racionalidad en la administración. Hay que tener racionalidad en la administración. Y vos no te podés quedar en pesos hoy en día. Hoy en día te sobran a nivel familiar de 20 pesos. No te podés quedar en pesos. Tenés que moverte de alguna manera. Yo en un caso de familiares, de gente que charlamos un poquito, se queda en pesos, o te querés que ahora fuiste ahorrando en pesos, no podés comprar nada. ¿Viste los valores que te tiré recién? Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que buscar alguna alternativa? Estaba viendo, por ejemplo... Bueno, dólares, suponete que vas al dólar. Te vas al dólar MEP, por ejemplo. Una alternativa, pero cuando vos ves las tasas de interés, el dólar blue perdió respecto de la inflación y perdió respecto de las tasas de interés. Sí, yo te voy a tirar un comportamiento ahora que son... De lo que ocurrió con la realidad. No me digas, pero el dólar en cualquier momento ya lo sabemos. La realidad. Nosotros llevamos hasta ahora una devaluación, esta gestión, del 480%. Sí. La gestión anterior devaluó el 370%. Y la anterior de la anterior devaluó el 370%. Por ende, ya tenemos evidenciado un comportamiento histórico. Y lo único que te protege de esa evaluación es el dólar. Entonces no es loco que el argentino se maneje como se maneje. Yo creo que el argentino responde y hace lo que puede en
relación a la macro que ve y a cómo la manejan y lo mal que la manejan. O sea, en eso yo voy a defender, yo creo que el ciudadano hace lo que puede y reacciona, no acciona, reacciona y se cubre de la manera que puede. Ahora bien, esa es una alternativa. Yo te traje, por ejemplo, plazo fijo del banco, de cualquier banco hoy en día, 30 días te da el 78 nominal anual, está en el 120 más o menos efectivo, el 113. Empata la inflación. Empata la inflación. Tasa real. Ahí te proteges nada más. Te proteges nada más, resultado cero. O sea, vos pensás, te ganaste un buen interés. Bien conservador. Te ganaste un buen interés, pero el resultado es cero. Y te digo que y es muy probable que ya, esto es lo que la charla que yo tengo con gente y demás, y en mi propia experiencia, cuando voy a comprar cosas, voy al súper y demás, que ya la inflación vos sentís que la que se está publicando no es la que vos ves en lo cotidiano. Con lo cual te diría que la tasa de, por ejemplo, en este caso una inversión tipo te toma es negativa. ¿Está? Por otro lado, si vos querés hacer alguna adquisición y demás, te tenés que, yo me iría a tomar tasas fijas y en pesos. Yo creo que las tasas fijas y en pesos, por ejemplo, para empresas deben andar, he visto algunas tasas, salvo que salga alguna subsidiada del 70%, a nivel familiar, si vos querés tomar un préstamo personal, tenés que hacer alguna adquisición también, deben andar en 60-70%. Ahora sacó el Nación una por el aniversario que está en el 40%, con lo cual esas tasas son van a ser muy positivas para quien las tome, son tasas negativas si vos le tirás la inflación. Sí. O sea, siempre tenés precio y plazo. En el contexto que estamos, vos a lo mejor podés decir, el 70 es carísimo, pero se lo va a comer la inflación. Y si transcurre el tiempo, dado que da la sensación que esto llegó para quedarse, salvo algún shock o alguna solución mágica que pueda existir. Que sabemos que no existe. No, sabemos que no existe la solución mágica. Y por ahí la solución. El shock es más dolor para los que hoy. Y generalmente sufren. sí. Entonces, la tendencia creo que va a ir por ahí. Entonces, yo creo, en mi caso, por ejemplo, utilizo mucho los programas. Para hacer alguna, por ejemplo, para terminar mi casa, utilicé mucho la hora 12, la hora 18. Eso conviene, sí. Porque yo siento que le hablamos a un público que está diciendo, pero ¿cómo voy a administrar lo que no tengo? Que no llega ni a fin de mes. Bueno, ¿cuál fue el punto de partida que yo te dije? Es fundamental que vos sepas cuánto te queda, saber cómo estás parado. O sea, vos no podés hacer ese tipo de... Vos no podés tomar una deuda que es beneficiosa, fija en pesos, tasa fija en pesos beneficiosa, pero no puedes tomar una deuda si no sabes cómo está parado, si no sabes cuándo te queda todos los meses. Si vos tenés claro eso, lo podés hacer. Y podés entender los flujos. Pero eso es fundamental. Va a licuar la inflación. Por ejemplo, alguien que, bueno, la coyuntura hace que necesite gastar más trabajo. Pero hay gente que por la coyuntura a lo mejor en este mes le entra 150, en el que viene le entran 200. Ingreso variable. A esa persona le conviene endeudarse con tarjeta de crédito, porque muchos te dicen con tarjeta de crédito, pero vos yo pienso que vos te podés endeudar, pero sí, tenés que saber cómo estás parado. O sea, esa persona que vos me decís que no sabe que tiene un ingreso variable, en cierta manera tiene que hacer una especie de presupuesto, de pronóstico de su actividad y demás, y saber cómo va a estar parada en función de sus trabajos. Si no va a tener trabajo futuro, no te endeudes. Pero si vos sabes que más o menos venís laburando, que a veces un poquito más, que a veces un poquito menos, hace un numerito, que es lo que falta, y no solamente falta a nivel familiar, sino que falta a nivel empresarial, te repito, en las pymes. Esa educación financiera falta educación financiera y económica, conoce los flujos, la bondad de los negocios y la bondad de los ingresos de la familia. ¿Está? Entonces, yo creo que endeudarse es conveniente en la medida que vos sepas cómo estás parado. Claro, la otra cosa que hay como una verdad instalada en el mundo económico, que si no te endeudas no creces. Es que, vamos, a ver, ayer por ejemplo, te voy a contar, nosotros todos los años en la Facu llevamos a algún empresario para que le hablen a los chicos de cuál es el valor del conta
para sus negocios. Del contador es el contador. El contador. Entonces lo llevamos, ese chico, para acercar a los chicos a la realidad del ejercicio profesional. Sí. Entonces, fue este chico ayer un empresario que arrancó de abajo y le dice, chicos, la temática era la importancia del conta en contextos inestables. Lo que estamos hablando ahora nosotros, más o menos. Y arrancó diciéndole, yo empecé a laburar, dice, en contextos de inflación. Y todos mis laburos fueron en contextos de inflación. O sea, él nació en sus negocios de la inflación. Y creció así. Y creció así, y creció a partir de la deuda. Pero la deuda bien tomada. La deuda bien tomada, analizada. Está bien, muchas veces, viste, uno no puede proyectar cosas, no puede ser Nostradamus, no puede inventar cosas, porque viste que es muy volátil la Argentina, te cambia los contextos. Hay que sacarse un patrón cultural, por ejemplo, que a mí me lo siento como un peso psicológico de ver. Sí. No estoy tranquilo cuando debo. No estás tranquilo cuando debo plata no estoy tranquilo. Pero la mayoría de los negocios surgen a partir de la deuda. Sí. Ya sé, por eso digo que hay que ir a la terapia para superar eso, digo. A mí vos sabés que ese es un tema, yo lo charlo con mucha gente, porque mira, a nivel familia, mi hermana, por ejemplo, mi hermana no puede tener deuda. Claro, bueno, a mí me pasa lo mismo, a mí me agarra una inquietud interna, que estoy en malestar conmigo mismo. Está en malestar pero bueno, por más que la deuda no venza ni nada. Bueno, si vos estás laburando, si estás generando riqueza y te endeudas adecuadamente, sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, por ejemplo, para hacer la casa donde vivimos, tomamos una deuda hipotecaria, 15 años, sistema francés. Tuve 15 años, no la disfruté. Tranquilo. No estaba tranquilo. Bueno, yo también. No la disfruté a la casa. Después de los 15 años, que es una bocha de tiempo, 15 años. Dije, ya cuando la terminé de pagar, dije, bueno, voy a empezar a disfrutar. Guillermo, mira si será fundamental e importante la educación económica y financiera. Yo te tiro, por ejemplo, en el caso mío también tomé crédito hipotecario para mi casa. Sí. Cuando el crédito era tasa fija. O sea, crédito primero de la gestión CFK, con un tope. Estoy pagando una cuota de 5.000, 6.000 pesos. ¿El Procrear? El Procrear. Que vos me decís irrisorio, sí. Pero la letra decía tasa fija en pesos, ¿ok? Los créditos que vinieron después eran ajustables por inflación. Vos viste los líos que hay con los UBA. Tremendo. Bueno, entonces... Los UBA de Macri. ¿Qué es educación financiera? ¿Qué es educación financiera? Lamentablemente, bueno, uno te castigó, otro te benefició. Pero ¿qué es educación financiera? Tenés que tener esos detalles. Vos si te vas a endeudar para eso, que es a lo mejor la epopeya de tu vida, sí, claro, te tenés que endeudar adecuadamente. Sí. Tasa fija en peso. Bueno, en la República Argentina no te podés endeudar ajustable por inflación. Mira lo que pasa ahora con los créditos. Yo veo que eso, que para nosotros es la epopeya de nuestra vida, de una casa, es un problema en todo el mundo. Las hipotecas, porque yo veo la serie de Estados Unidos, de Norteamérica, las hipotecas son un drama para todos. Pero escúchame, incluso mucho más que para nosotros. La falta de educación económica y financiera te termina afectando la salud. Por eso no es ser, a lo mejor decir, no es ser un cuadradito y hacer números y todo eso, no. Razonable. Hacer números razonables y tener que tener un poco de la lectura del contexto donde estás jugando. No es lo mismo jugar en la República que jugar en otra realidad. No, sí, está bien. Acá tenés que ser un experto en finanzas. Por eso, para claro, sobrevivir. Y acá tenés que estar leyendo ahora, época de las elecciones, ¿qué va a pasar? Todo el mundo te pregunta, ¿qué va a pasar en las elecciones? Ya lo sabemos. Bueno, entonces Tomás Caposo, que es el titular de la Cátedra de Sistema de Información Contable, contador docente de la Facultad de Ciencias Económicas, dándonos recomendaciones, educación financiera y cómo administrar la economía familiar en épocas de inflación. Para finalizar, en esto de las cuestiones de endeudarse, el límite, ¿quién lo pone? ¿El límite lo pone el sistema o nosotros? Digo, ¿cuánto? Voy a citar una anécdota personal. En la época del corralito, del corralón, de la transición de la convertibilidad, de todo lo que pasó, un familiar directo tomó un crédito en el medio de ese lío para comprarse una casa en Buenos Aires. Mucha plata.
que era lo más desaconsejable del mundo. Decís, ¿cómo tomo un crédito con él? Le digo, no. Yo le pregunté a mi papá, que había sido empleado de banco, me dijo, es mejor que vos le debas al banco que el banco te lo deba a vos. Pero ¿qué pasaba en esa época? Que había recursos depositorios y no se sabía si iban a devolver. Entonces esos recursos los transformó en parte del crédito para comprar un inmueble. ¿Quién le pone el límite a nuestra posibilidad económica financiera? ¿Nosotros mismos o el entorno? O las regulaciones. Sí, o el sistema. No, vos fíjate que ahora es impresionante cómo también se ofrece crédito, uno ve que, pero en definitiva vos calificás, no te van a los bancos yo creo que no te van a prestar plata. Por prestarte. No. Pero, como te digo, o sea, hay un límite también que parte de uno, que es la capacidad que tenés vos para generar. Y te vuelvo a decir lo mismo, que hoy en día no podés vivir de un solo ingreso y de un sueldo. Yo creo que no debe existir muy pocas familias argentinas que viven de un solo ingreso. Entonces tenemos que estar en la búsqueda permanente de otras alternativas y fuentes de ingreso. Luego, la generación o la deuda es un aporte importante para tu negocito. Si vos querés tener una economía familiar, querés abrir un negocito, querés tener un pequeño emprendimiento, la deuda te va a ayudar, porque a partir de ahí, pero toma razonablemente. Pero el límite, está bien, lo pone la regulación, porque no te van a prestar, nadie te va a prestar más, porque además a lo mejor va a tener por una garantía o va a tener. Es decir, nosotros podemos tener la mejor, más inteligente o la más profunda educación financiera, pero después lo macro te condiciona. Hasta dónde podés, el margen de maniobra. No, bueno, pero hay algunos créditos que se pueden sacar sin tener. La macro te condiciona, pero bueno, la macro hoy en día, si vos me decís los números como están, Guillermo. Si vos más o menos sabés cómo estás parado y tomás la relación justa entre precio, tasa y tiempo, te conviene. Por ahí lanza un emprendimiento, lanza un negocio a partir de eso. Y otra cosa es también colocarte, lo que hablamos recién, colocarte en activos que acompañen la inflación. Si vos tenés algunos sobrantes para diversificar, también te podés colocar en... Podés anticipar. Hoy en día viste que todo el mundo anticipa compra de mercadería para su negocito, o anticipa o se va en zonas de uso, en bienes e inmuebles, anticipa, o sea, te tenés que refugiar en activos no expuestos y un poco de la cartera tiene que estar también lo líquido, pero a interés, ¿está? Así todo te digo, los fondos, que son los que tienen rescate, porque el del Banco Nación, el plazo fijo, la gente ya le tiene miedo. Porque mucho tiempo adentro de la plata. Sí. El fondo común de inversión lo puede rescatar de un día para el otro. Pero el plazo fijo ya la gente no lo quiere hacer. Hay muchos que le tienen miedo porque dice 30 días no se lo dejo. Entonces, ¿qué pasa? Se van a los fondos, pero los fondos más líquidos, tasa negativa. Son tasa negativa, o sea, están muy abajo de la inflación. Yo la que vi más fácil a 30 días es la del plazo fijo, la más alta. ¿Tá? Sí. Los fondos, y lo que sí, hay otras también que son un poquito más sofisticadas, si tenés algún sobrante y lo querés tener en algo más líquido, te vas a alguna inversión, alguna obligación negociable de la empresa que podés comprar también a través de fondos, esas están más altas, pero también empatadas o un poquito más alto que la inflación. Hay que ser un experto para estar... No, y además pero ni yo te puedo dar la solución, no puedo estar como loco buscando... Yo creo que tenemos que ir hacia un contexto de que aumente la producción, de que haya más generación, pero nos tiene que acompañar la macro y las políticas, necesitamos eso. En el medio de todo eso tenemos que hacer equilibrio, pero el punto de partida es saber cómo estamos parados. O sea, no puedo tomar decisiones para adelante si no sé cuánto me queda, si no sé cuánto tiene mi negocio, cuál es la renta, cuál es la bondad de mi flujo de fondo. O sea, ese es el punto de partida de todo. Contador, muchísimas gracias, Marco, muy amable por venir. Gracias. Voy a pensar bien que algo estoy haciendo mal, Marcos. Algo estamos haciendo mal. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, la gente de la Facultad de Ciencias Económicas. Pasó por la mañana de nuestro programa el responsable de la Cátedra de Sistema de Información Contable 3, Marcos Javier Ponzo, cómo administrarse en tiempos de inflación.